Imaginen esto, una masa de agua que se eleva, no a 10, no a 50, sino a 524 metros de altura por la ladera de una montaña. Una altitud que empequeñece a la Torre Eiffel y que eclipsa por completo al Empire State. Una fuerza tan colosal que para la ciencia de la época parecía imposible. Y no es una fantasía de Hollywood, es un evento real. Un cataclismo que azotó la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué mecanismo geológico exacto desató semejante monstruo? Prepárense, porque la historia detrás de la mayor marca de inundación de un tsunami en la historia humana supera cualquier ficción. Nos encontramos en la noche del 9 de julio de 1958, en el remoto y salvaje paraje de Alaska, específicamente en la bahía de Lituya, un fiordo estrecho en forma de T, rodeado de glaciares imponentes y montañas escarpadas. En este escenario de paz aparente, 3 pequeñas embarcaciones de pescadores descansaban en sus aguas profundas, buscando refugio, totalmente ajenos a la tensión geológica extrema que se acumulaba directamente bajo sus pies. La bahía parecía un santuario natural seguro, pero su geografía cerrada albergaba una trampa perfecta a punto de explotar. A las 10:15 de la noche, la tierra rugió. Un terremoto masivo de magnitud 7.8 en la escala de Richter sacudió la falla de Fairweather. El violento temblor desbancó el corazón de la montaña que custodiaba el fondo del fiordo. Un bloque titánico de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos de roca y hielo se desprendió de golpe, precipitándose desde más de 900 metros de altura directamente hacia las aguas heladas de Gilbert Inlet. El impacto fue equivalente al de un asteroide. El estruendo resonó por kilómetros, pero lo verdaderamente terrorífico fue lo que vino un segundo después. El colapso actuó como un pistón gigante, empujando la masa de agua con una violencia incalculable. La física del fluido reaccionó de inmediato. Al caer en el fondo cerrado del fiordo, el agua no pudo dispersarse. En su lugar, salió disparada hacia arriba. El impacto generó una ola inicial masiva que se estrelló contra la montaña opuesta, trepando por la ladera y alcanzando una altura máxima de inundación de 524 metros. El agua arrasó con todo, despojando la roca de tierra y arrancando millones de árboles maduros de raíz, dejando una cicatriz visible desde el espacio. Tras esa colosal salpicadura inicial, una ola gigante de entre 30 y 90 metros de altura avanzó a toda velocidad hacia la salida de la bahía. A bordo del barco Edry, el pescador Howard Ulrich y su pequeño hijo de 7 años presenciaron cómo la pared de agua se cernía sobre ellos. En un milagro de maniobra física, Ulrich logró soltar el ancla y hacer que su barco cabalgara la cresta de la ola, sobreviviendo para contarlo. La suerte no fue la misma para todos. El barco Sunmore, tripulado por el matrimonio de Orville y Retha Wagner, fue alcanzado en la oscuridad por el muro de agua y tragado por el fiordo. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. En pocos minutos, el paisaje cambió para siempre, dejando perplejos a los geólogos que llegaron días después a investigar la zona. La ola de Lituya reescribió los manuales de la ciencia. Hasta ese día, se creía que los tsunamis solo se generaban por movimientos tectónicos en el suelo marino
y que rara vez superaban los 30 metros. Lituya demostró la existencia de una nueva categoría de peligro global: los megatsunamis por deslizamiento de tierra. La energía cinética liberada fue monumental. No se rompieron las leyes de la naturaleza, sino que se alinearon de forma perfecta. La forma estrecha de la bahía actuó como un embudo concentrador de energía. El agua, desplazada violentamente por la caída de la montaña, no tuvo hacia dónde escapar, transformando la inercia en pura potencia destructiva vertical. Fue una demostración matemática de que la Tierra puede generar cataclismos locales de escala apocalíptica en cuestión de segundos. Hoy en día, la bahía de Lituya ha recuperado su calma aparente, pero la línea divisoria en la montaña, donde los árboles nuevos encuentran la roca de golpe, sigue marcando con precisión milimétrica el lugar hasta donde llegó el agua aquella noche. Este coloso de 1958 nos deja una lección científica definitiva. Nuestro planeta es un sistema vivo, impulsado por fuerzas latentes que no siempre siguen los límites que creemos conocer. Lituya no desafió la física, nos desafió a nosotros a entenderla mejor. Nos recuerda la fragilidad de nuestras fronteras frente a la escala real de la Tierra. Esto fue Historias Fantásticas. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.